Muchachos, en el ABAC les voy a subir dos documentos en Excel, uno que dice nivel y el otro prueba nivel. Se descargan esos archivos, por favor, en la parte de tareas. Ya, me confirman por mensaje, por favor, si ya se descargaron los archivos para empezar. Ya, entonces miren, estos dos archivos se descargan, ¿no? Ya, entonces abrimos MATLAB, por favor. Lo que vamos a hacer el día de hoy, vamos a obtener la función de transferencia. Ustedes ya en control uno deben haber visto cuando hablan de control en función del tiempo, cómo obtener la función de transferencia. Así que no voy a ahondar mucho, con mucho detalle en eso. Una vez que tengamos la función de transferencia, vamos a empezar a trabajar en tiempo discreto, ¿no? Pero recuerden que siempre tenemos que obtener en tiempo continuo. Para eso, esos datos que subí al ABAC, vamos a trabajar en la primera parte con el que dice datos nivel, ¿sí? Que son datos reales de una planta, de un proceso. Entonces, lo que hacemos, esos datos se cargan en una carpeta cualquiera, si en la que ustedes estén trabajando, ya saben que debe tener la misma extensión, y mandamos a llamar mediante un script. Los archivos en Excel podemos llamar con el comando XLS o también con la opción import data. En este caso nos vamos a la opción import data y seleccionamos, ¿no es cierto?, qué datos son los que yo quiero. ¿Sí? Entonces miren, quiero datos nivel, abro, ¿verdad? Esperamos un momento y se debe desplegar una pantalla para configurar los datos que voy a exportar. Ya, me confirman muchachos si están hasta ahí, por favor. Un ratito, Inge, por favor. Ya, ok. Estoy un minuto para que sea igual. Inge, buenos días. Disculpe, ¿cuál archivo debíamos abrir como le importa? A ver, espérense un momento. Dice datos nivel, sí. Creo que tengo solo dos columnas aquí. Déjenme ver. Sí, Inge, solo hay dos columnas. Ah, ya, chévere. Sí, no importa. A ver, les digo esto, ¿no? Porque el otro creo que se me ha abierto el archivo. Nosotros aquí tenemos los datos del proceso, sí, los que son en la columna uno. Y los datos de la columna 2, esos datos yo me creo que, recuerden que siempre voy a comparar con una función paso. ¿Por qué vamos a comparar con una función paso? Miren, nosotros cuando tenemos los datos tenemos algo similar a esto. Tenemos nuestro proceso, recuerden siempre tenemos ejes X, Y. Y aquí nosotros vamos a tener los datos que estamos tomando. Siempre se toman los datos para obtener la función de transferencia el sistema enlazo abierto, es decir, el sistema sin realimentación, ¿no?
Entonces, si tenemos un tanque de agua, ¿qué vamos a hacer? Cogemos, encendemos la bomba y empezamos a tomar los datos del sensor por un tiempo determinado. ¿Qué es lo que va a pasar? Va a venir esto, ¿no es cierto? Así va a ir creciendo. ¿Sí? Estos son los datos que tenemos. Nosotros, al obtener la función de transferencia, en cambio, vamos a obtener la curva característica de ecuación matemática que rige todos estos datos. Miren, algo así. ¿Sí? Pero debemos comparar siempre con una función paso. Ahora, la pregunta es, y quiero que respondan igual por mensaje, ¿no? O ya pregunto por el micrófono. ¿Por qué comparo con una función paso? ¿Sí? ¿Por qué no comparo con una función rampa? Sí, o con... Tenemos varias funciones, ¿no es cierto? ¿Por qué con una función paso? A ver, me responde el señor Ojeda, por favor, Cristian Ojeda y Cristian Cordero. Pueden encender el micrófono y me responden, por favor, ¿por qué comparamos con Ingeniero, una buenos función paso? días. Con una función paso porque representa el máximo del set point al que va a llegar el proceso desde que inicia. Ya, correcto. Siguiente, por favor. Ya. A ver, muchachos, miren. Nosotros, sí, la respuesta estaba por ahí, ¿no? Cuando tenemos una función paso, miren, si nosotros tenemos un proceso y digo, tengo cero, y así es un proceso de nivel, les digo, tengo 0 litros y quiero poner en un set point de 10 litros. Entonces, en ese momento, ¿qué estoy haciendo? De 0 a 10, estoy creándome esto, ¿no es cierto? Miren, estoy creándome de 0 a 10, cojo esto y en 10 se estabiliza, por siempre, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué función es esa? Es una función paso, ¿no es cierto? Porque es la que se comporta como mi sistema. Entonces, por eso comparamos con la función paso. Nosotros tenemos igual aquí, tenemos ya dos datos, ¿sí? Y vamos a trabajar con estos datos. Entonces, para llamarlos a exportar, ya saben, hacemos ahora sí el import data, ¿no es cierto? Cerramos o minimizamos un momento esto y nos vamos a la parte de import data. Ahora sí, déjenme ver teoría de control, datos nivel. Ya, y esperamos un momento. Ya, ahora sí, ¿no es cierto? Miren, en esta ventana me aparece aquí column vectors. Ustedes seleccionan, ¿no? Para exportar como columna de vectores. ¿Sí? Y lo único que cambiamos aquí son las variables. Esta variable la vamos a llamar, van a ser mis datos, ¿no es cierto? Le ponemos data o datos, ya datos. Cualquier nombre que ustedes quieran. Y acá es mi función paso, le pongo fp de función paso. ¿Sí? Y lo que debo ver es que esto se encuentre en color celeste, es que se encuentre señalado. Pongo import data y ya puedo cerrar esto, ¿no es cierto? Y acá miren, en el workspace, como habíamos visto, se me exporta una matriz de 1817 datos por uno. ¿Sí? Para los dos, ¿no es cierto? Recuerden que son vectores de igual tamaño. Y aquí, ¿qué es lo que hacemos? Simplemente le ponemos un plot para ver el comportamiento de los datos y le ponemos un plot de dat, ¿no es cierto? De dat. Y miren los gráficos que estamos obteniendo. Sí, esos son los datos del comportamiento de un sensor de una planta de nivel. Hasta ahí, muchachos, todos. Me confirman por mensaje, por favor, si estamos avanzando bien o si quieren que vaya más lento, me avisan, por favor. Y que podría repetir, tengo mala conexión de internet y no le vi todo, por favor. Ya, a ver, vamos otra vez. Miren, lo que hacemos aquí es import data, damos clic aquí, nos vamos a la carpeta donde se hayan descargado los datos, seleccionamos la carpeta y ponemos abrir.
Ya, una vez que ponen abrir, seleccionamos aquí, ¿no es cierto? Acá arriba donde dice el bar name, aquí ponemos el nombre. Ponen yo que es el nombre X1, Y1, cualquier nombre que ustedes quieran. Y después ponemos aquí, vemos que se encuentra en column vectors, ¿sí? O si no, seleccionamos column vectors y aquí import selection. Y ese momento ya se exportan los datos a hardware space. Y lo que hicimos solo mandar a graficar con el plot los datos que estamos adquiriendo. Sí, entonces todos deben tener hasta ahí, por favor. En un minuto ya continuamos. Ya, entonces continuamos, muchachos. Una vez que tenemos los datos aquí, me interesan estos dos, ¿no? Los que tengo aquí en el Core Space. Y lo que hacemos ahora, nos vamos a usar las librerías de MATLAB. Nos vamos aquí de Apps, ¿sí? En Apps utilizamos la librería System Identification. Recuerden que yo puedo obtener una función de transferencia utilizando las librerías o también con código propio, ¿no? Entonces hoy vamos a usar la librería. Así hacemos un código propio. Seleccionamos esto, sí, en esta ventana. Entonces aquí lo que seleccionamos es en el Sign Domain Data y vamos a seleccionar las entradas. Sí, entonces aquí vamos a colocar. Aquí colocamos cuál es la entrada y cuál es la salida. Entonces coloquemos ya. Si por ejemplo, si yo no sé qué ven input, qué ven out, ¿qué voy a hacer? Podemos hacer, bueno, ustedes prueba y error, ¿no es cierto? O si no, también siempre vamos a hacer el siguiente análisis. Por ejemplo, ponemos data aquí y como salida hemos comparado mi función paso, ¿no es cierto? Colocamos el tiempo de muestreo. Estos datos fueron tomados a 250 milisegundos, entonces sería 0.25. Ponemos import. Sí, aquí deben aparecer sus datos. Sí, aquí deben aparecer sus datos. Ahora la gran pregunta, ¿estos son los datos de la planta? No, no es cierto, entonces estoy tomando al revés. Cierro, no guardo. Sí, nuevamente System Identification, Sign Domain Data, y pongo al revés, ¿no es cierto? Pongo el FP y pongo el DAT. Sí, 0.25, tiempo de muestreo, import,
Y ahora sí, veamos si son nuestros datos. Cerramos esto. Si queremos, damos en función del tiempo y miren, ahí les debe aparecer ya sus datos, ¿no es cierto? Sí, estamos, miren, en la parte superior tengo dos datos del sensor y en la parte inferior tengo la función paso. Una vez que tengo eso, nos vamos a Estimate y utilizamos la opción Process Model. Process Model y esta función, ¿no es cierto? Esta función. Pero ojo, nosotros, sí, ustedes en este caso como futuros ingenieros, ¿qué es lo que van a hacer? Ustedes son los que tienen que calibrar la función matemática. Y lo que hacemos acá es, nos guiamos con este plot data. ¿Qué tipo de función es esto? Es una función de primer grado, ¿no es cierto? O de segundo. Ahorita tenemos un primer grado y no tengo sobreimpulso. ¿Sí? Entonces automáticamente yo sé que la función que rige esto es una curva de primer orden. ¿Sí? Estoy viendo los datos. Y con esa experiencia que ustedes tienen, configuramos aquí, quitamos el delay y miren, configuramos los polos. Por ejemplo, tengo uno o dos, miren, de segundo grado. ¿Es de segundo grado mi función? No, ¿verdad? Entonces pongo uno y pongo aquí la opción Estimate. Entonces, esta es la función que vamos a tener y MATLAB va a calcular cuánto es de K y cuánto es de TP. Pongo Estimate. Esperamos un momento que MATLAB calcule. Sí, y ya me salen unos datos. Miren, acá me salen los datos. Bueno, ya les cerré. Si quieren ver, ahí, dan doble clic sobre el PO y aquí obtienen su función de transferencia. Miren, KP le dice 1.09 dividido para 1 más 202.45 que multiplica S. Señalamos nuevamente, ponemos model output y me sale mi aproximación. Me dice, miren, mis datos se aproximan en un 94.9% a mi gráfica. Y es correcto, ¿no es cierto? Entonces, hasta ahí, muchachos. Quiero que todos igualen. Tienen 3 minutos, por favor. Ya le pido a cualquiera que me comparta la pantalla. Inge, ¿podría repetir la parte del import data? Se le escucha borroso, no sé si eso solo será a mí. Le entrecorta, Inge. Sí, Se como le que su recuerdo, creo internet que tiene. está... Ya, a ver. Y el error no, y pues, ya, entendemos ahí. Ya, a ver, vamos muchachos, veamos cómo nos van esta ya. Sí, el internet está medio malo, pero veamos cómo nos ven esta. Verán, utilizamos la parte de System Identification. Nos vamos aquí a importar y damos la opción Time Domain Data. Colocamos aquí. Mi entrada que vamos a hacer es mi FP, ¿no es cierto? Mi función paso. Y la salida son los datos, la variable donde se encuentran sus datos. El tiempo de muestreo 0.25, ¿sí? Porque son 250 milisegundos. Y seleccionamos Import. Cerramos esto y vemos que mis datos están cargados en esta ventana donde dice My Data, ¿sí?
Si queremos, podemos ver el time domain plot. ¿Sí? Y aquí observamos mis datos y mi función pass. Si ponemos aquí el espectro, igual esto es bueno para analizar cuando tenemos otro tipo de funciones, ¿no? Pero por si acaso, para que conozca. Luego seleccionamos aquí la opción Process Model. En Process Model, recuerden que nosotros configuramos la función, ¿sí? Entonces quiero que me digan otra vez, veamos qué tal si me pusieron atención. ¿Por qué yo escojo mi función de primero o segundo grado? Señor David Estrella o señor Edwin Montenegro, los dos, por favor. ¿Por qué escojo una función de primer grado o segundo grado aquí? ¿Cómo configuro eso? ¿Pueden prender sus micrófonos? Porque la gráfica era una exponencial. No. Siguiente, por favor. Dije, yo no la escuché muy bien por la conexión del internet. Recién me estoy igualando. Ok. Bien, nosotros escogemos, siempre tenemos mis datos para saber cuál es el comportamiento. Y nosotros ahorita estamos viendo que tiene una función de primer orden. ¿Sí? ¿Por qué? Les voy a compartir rapidito unas diapositivas de uno ya, que ustedes tal vez ya los vieron, pero para que recuerden esto. Déjenme ver. Ya, miren, aquí tengo. Los sistemas de primer orden, sí, tenemos esta siguiente forma de transferencia. Pero miren, este es un sistema de primer orden. Miren la curva, el comportamiento de la curva. Es similar al que estamos teniendo con mis datos, ¿no es cierto? Entonces, por eso yo sé que es de primer orden. Si fuese de segundo orden, yo ya tengo más polos, si tengo dos polos, pero ya presento un sobreimpulso. Entonces, en este caso, ¿es mis datos presentan un sobreimpulso? No, no es cierto. Sí, miren, no presenta un sobreimpulso, ningún pico. Entonces, por eso es de primer orden. Sí, por eso nosotros seleccionamos solo en esta parte un polo. Entonces aquí quitamos el delay y seleccionamos solo uno. Si miren con dos ya se va a subir el grado, ponemos solo uno. Seleccionamos después Estimate, ya aparece mi gráfica. Si quiero yo esto cierro, doy doble clic sobre P1 y aparece mi función de transferencia. Acuerden, esta deben anotarse, ¿no? Esta es la que vamos a trabajar. Entonces me dice KP vale 1.09 y TP1 202.4. ¿Sí? Y nosotros lo que hacemos es aquí damos clic en Model Output y vemos en cuánto se aproxima mi curva, mis datos. En este caso 94.9%, que es un porcentaje bastante bueno. Ya, estamos hasta ahí, muchachos. ¿Me confirman, por favor? La pantalla. ¿Y se puede repetir ese paso donde es del P1, donde sale el P1, por favor? Claro. Miren, nosotros Se aquí, sigue cortando, Inge. no sé si es el internet o es... Ahí, muchachos, no sé si se escucha mejor, por favor. ¿Ahí se escucha mejor o no? Parece que Que sí sí. sí se le Sí, escuchaba bien, sino que a veces se le va por lo del internet mismo, creo que es. se le Mm, entrecorta y no le entendemos bien, Inge. ok. Ya, a ver, intentemos.
Intentemos ver cómo se soluciona esto ya. Miren, aquí en P1, sí, tiene que estar azulito, ¿no? Nosotros damos doble clic y aparece la función de transferencia, que va a ser esta de aquí. Esta es la que nos interesa, esta es la que debemos anotar. Cojan y anoten las que les salga en una hojita. O cuando hacen un informe, igual podemos hacer esta captura. Si queremos ver la salida, miren, si nosotros damos aquí, no me va a salir nada, ¿no es cierto? Sí, tenemos que esto se encuentre en color azul oscuro. Ahí. Ahí sí, pongo Model Output y ya aparece mi aproximación. Sí, hasta ahí, por favor, en 2 minutos continuamos, ¿no? Inge, una pregunta. Dígame, ¿qué pasó? ¿Puedo compartir la pantalla porque me quedé en un paso? Claro. Ya, comparta, por favor.
Ya. A ver, ahí vayas a Estimate. En la mitad, ya diseñado. Aquí, dale clic en esta línea de aquí. Y ahí coja Process Model. Estimar, a ver, estimar por el tiempo de datos. Ya. A ver, déjeme ver, cierre de otra vez. Exportemos los datos nuevamente. Cierre, cierre. Cierre nomás. Déjeme ver los datos de MATLAB, los que está exportando. Comparta nuevamente la pantalla y déjeme ver los datos que está importando. Parece que no está como vector o hay algún problema ahí. Ponga la primera opción de compartir la pantalla, la primera opción. Ya. Import data, por favor. No, no, ya. Eso ahí. Aquí le dé clic. Acá primero. Ahí ponga time, correcto. Ya, ¿cuáles son? Aquí ponga su función paso. ¿Cuál es su variable de su función paso? ¿Cuál de estas dos? Bueno, ¿cuál de las cuatro? O acá en el plot mande a graficar para saber cuál es. Póngale plot, var name 2. Y ahí le dé enter. Vea si no les ayuda gráfica, por ahí tal vez. Sí. Que cierre de esa figure 1. Ya, entonces esa es los datos y ponga el plot varname 3. Ya, ahí cierre de nomás. Entonces váyase ahora hacia las variables. Ya, el otro grafiquito, el pequeño. Eso. Ahí arriba ponga el plot varname 3. No, perdón, solo es varname 3 nomás, sin plot.
Y abajo el bar name 2. Ya, acá ponga de 0.25 y ahí sí ponga de import. Ya, ahora sí váyase a estimate. A ver, ponga de acá primero, dale clic aquí en time plot. Acá abajo. Dale clic ahí. Aquí. Y ahí estamos bien. Ya cierre esto. Y ahora sí vayas a estimate. Cierre nomás. Process model. Ya, eso ahí sí. Quite de este delay que estaba aquí. Este vistito quite. Ahí estamos bien. Ponga el estimate. Sí. Ahí esperemos un momento. Ya le dio clic en estimate. Le doy clic otra vez en estimate. Parece que no le dio. Ya. Intente dar nuevamente, algo está pasando, porque ahí debe aparecer en estimate, de otra vez clic, algo pasa. Ya, eso ahí sí no es cierto, ya. Cierre nomás ya, cierre de esto, cierre de este de aquí. Ya, ahora sí dele clic en este de aquí, en este verde. Doble clic. Ya, y a esta es su función de transferencia. Si quiere hágale más grande, aquí está su función de transferencia. Mira, ahí está su función de transferencia, esa es la que anota, minimiza un momento esa. Ya, ahora desde aquí donde dice, dele clic en el azul, para que esta no me aparezca. Ya, ahora vaya a sacar model output, dele clic acá, y esa es su aproximación. Sí, entonces mire, ahí sí ya le sale aproximado un 94%. Y hasta ahí estamos bien. ¿Alguien más alguna duda? Ya, entonces miren muchachos, así es como yo obtengo una función de transferencia y también la validación, ¿no es cierto? La validación de esa función de transferencia. Ya, ahora, con esta función de transferencia nosotros lo que hacemos más adelante es usar el comando C2D y solo discretizar y ya podemos trabajar. Lo que vamos a hacer es cerramos un momento esto, ¿no? Tengan anotado su función de transferencia nada más. Ahora muchachos, quiero que exporten los otros datos de la otra variable, ¿sí? Estas no les borramos, ¿no? Y exportamos los datos de la otra variable que tienen en el archivo. Entonces, miren, lo que vamos a hacer ahorita es exportar los otros datos, ¿no es cierto? Entonces vamos a Home, Import Data. Nivel prueba, abrir. Voy a poner XY. Importamos. Cerramos y miren, me dice que es una variable de 1600 datos. Le mandamos a graficar el plot de X. Y miren, esos son los datos. Si se dan cuenta, son los datos de la planta, pero con interferencias. Quiere decir que mi sensor tal vez se dañó. Sí, algo pasó, ¿no es cierto?, en ese intervalo de tiempo. Ahorita quiero que saquen
La función de transferencia de esos datos, quiero que me muestren la aproximación. Hagan lo mismo para esos datos, por favor, y quiero que me muestren cuánto se aproxima. Hagan por favor en 5 minutos y yo de reviso, ¿no? Quiero que saquen la función de transferencia, pero de estos datos.
Muchachos, 2 minutos más, por favor, y me presentan. Si tienen alguna duda por mensaje, me avisan, por favor. A ver, me comparte la pantalla, por favor, señor Pazmiño, señor Heredia y señor... El Pazmiño, Pozo y Heredia, ¿ya? Me comparten la pantalla, por favor, para ver lo que hicieron. Inge tengo en otra compu, pero le comparto en video para que vea. Correcto, aunque sea comparte el video y ya veo que haya hecho. Ya listo. Ahí sí puedo ver, Inge. ¿Cuánto de eso yo? 55.76. Ya, correcto, gracias, señor. Gracias, señor Heredia. Ah, no, señor Pazmiño, ¿no? Sí, Inge Pazmiño. Ya, a ver, señor Heredia, por favor. Ya, correcto, ¿no es cierto? Sí. Y siguiente, ya, sí, señor Heredia. Muy bien, gracias. Siguiente, no, no van a compartir, no hay problema. Ya, entonces miren muchachos, si ustedes se dan cuenta se pierde bastante porcentaje de aproximación, ¿no es cierto? ¿Por qué? Pero miren, nosotros ya vemos cuál es la tendencia de la curva, ¿no es cierto? Sabemos cuál es la tendencia, pero sabemos también o vemos que aquí pasó algo con estos datos. Tal vez se dañó el sensor, tal vez justo está mostrando algo mal el sensor, se descalibró o está perdiendo información, ¿no es cierto? Se está descomunicando. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer primero antes de que sacar la función de transferencia?
tengo que tratar la señal, ¿no es cierto? Tengo que dar un tratamiento a la señal. Es decir, tengo que eliminar estos picos tanto en la parte superior como en la parte inferior. ¿Sí? Entonces quitamos estos picos. ¿Y cómo voy a quitar estos picos? Por eso les enseñé la parte de vectores. Aumentar y a quitar datos. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? No en Excel, muchachos. No quiero que en Excel hagan. Quiero que hagan con código de MATLAB. Entonces, cojo, por ejemplo, digo, de la posición 400, me invento, ¿no? Cojo aquí esta posición. Desde la posición 450 hasta la 460, quito los datos y pongo ¿qué datos? Cojo los primeros datos de aquí, los primeros de acá, saco el promedio y le relleno de esos datos. Lo mismo acá, veo en qué datos está pasando esto, en qué posiciones. Cojo los datos de aquí, cojo los datos de acá, saco el promedio y relleno con esos datos. Y lo mismo para esto. Todo con código, muchachos. ¿Sí está claro lo que deben hacer? Y una vez que haga esto, ahí sí saco la función de transferencia. Entonces, ese es el taller para el día de hoy. ¿Sí? ¿Podría repetir otra vez? Ya. A ver, muchachos, entonces miren, ahorita saben, ¿no es cierto? Vamos a hacer todo en código de MATLAB, no nada en Excel. Tengo que eliminar estas perturbaciones. Tengo que eliminar esta perturbación, tengo que eliminar esta perturbación, todas, ¿no es cierto? ¿Cómo voy a hacer? Recuerden, esto al final es un vector, ¿no es cierto? No Entonces, se ve la gráfica en GEO. No se ¿no se muestra. ve? A ver, déjenme ver. Ya. Ahí se ve la imagen, muchachos. Sí, Sí, sí. Ya, gracias. Entonces, miren, nosotros tenemos esta gráfica y vieron que se aproxima en un 55%, que no es bueno, ¿no es cierto? Entonces, lo que les decía es que tenemos que eliminar estas perturbaciones. Todas estas perturbaciones yo las voy a eliminar con código en MATLAB. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Miren, vemos, ¿no es cierto? Esto es un vector. Todo esto es un vector, ¿sí? De 1800 datos. Entonces, lo que hago es, por ejemplo, miren, cojo del dato, me invento, aquí es del dato 450 hasta 460. Tenemos una perturbación. Entonces, ¿qué voy a hacer? En mi matriz de X, del dato ¿cuál? Del dato 450 hasta el dato 460. ¿Qué voy a reemplazar? Voy a reemplazar el promedio, cojo el promedio del min, ¿de qué? De este dato y este dato. Y relleno estos datos. Acá lo mismo. De tal posición a tal posición, voy a rellenar el promedio de estos datos y estos datos. Y así para todas. Primero le estamos haciendo un tratamiento de la señal y después vamos a sacar la función de transferencia. ¿Sí está claro lo que van a hacer, muchachos? Creen que primero tendríamos que sacar el vector de la función y ver en qué puntos tiene error, y ir Correcto, rellenando. Ay, correcto. Y vamos rellenando en MATLAB, todo en MATLAB, muchachos. ok. Sí, entonces yo veo el código, ¿no? A mí lo que me van a subir es facilito, ¿no? Me suben el código en un archivo PDF. Sí, entonces en un PDF me suben el código y me suben lo que son las imágenes, ¿no? Y yo con eso ya veo en el código que realmente hicieron todo en MATLAB y también las imágenes de la función obtenida con la aproximación. Y adicional la aproximación que ahorita sacaron del 55%. Ya, eso es la tarea, bueno, el taller para el día de hoy. Ya saben, grupos de 2 o 3 personas, por favor, y suben hasta las 9. Yo ya les habilito el link. ¿Estamos claros, muchachos, o hay alguna pregunta? Ya, entonces miren, quedamos con eso, el taller de hoy día, y eso me suben hasta las 9, ¿no? Ya saben cuál es el formato para subir los talleres. Ya, muchachos, eso es todo.
todo por el día de hoy. Sigan practicando con vectores matrices. Miren, ahora sí ya no estamos con 20 datos de un vector, ¿no es cierto? Tenemos 1800 datos. Por eso les enseñé a trabajar con vectores y matrices. Hagamos eso, por favor, muchachos. Y me suben, yo ya les voy a habilitar el link. Ya, eso sería todo por hoy, muchachos. Nos vemos el día de mañana. Lo dije. Hasta luego.